Cordial saludo a los docentes, estudiantes y jueces que se encuentran en la sala. Mucho gusto, mi nombre es Valentina Castañeda Mendoza, del programa de Fonoaudiología, séptimo semestre. Hago parte del proyecto de investigación Barreras en el acceso a la atención en salud en personas en situación de discapacidad. A continuación, les daré a conocer la introducción y la metodología. Para comenzar, tenemos que la OMS la define como objeto de diferencia y muy compleja, en las cuales se han realizado varias investigaciones donde se identifican barreras sociales y físicas en esta población. Por otra parte, el Ministerio de Salud refiere que la discapacidad es la interacción de esta población con limitaciones, así donde también se generan barreras que impiden la adaptación tanto psicológica como al entorno o contexto social. La CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, nos refiere que un entorno con barreras o sin facilitadores restringirá el desempeño o realización del individuo, mientras que otros entornos que sean con más facilitadores pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar el desempeño o realización de un individuo tanto como cree barreras, ya sean edificios inaccesibles o porque no proporciona elementos facilitadores como la baja disponibilidad de dispositivos de ayuda. La discapacidad se puede clasificar en 4 grupos. En este modo, el grupo 1 como discapacidades sensoriales y de la comunicación. Grupo 2, discapacidades motrices. Grupo 3, discapacidades mentales. Y grupo 4, discapacidades múltiples, entre otras. Como se menciona anteriormente, se pueden presentar dificultades en las personas en situación de discapacidad por el hecho de ser una población vulnerable, teniendo barreras o restricciones al momento de acceder a la atención en salud, por diferentes motivos. Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente trabajo busca responder a la problemática de investigación, cuáles son las barreras que se pueden llegar a presentar en las personas pertenecientes a la Asociación de las Personas en Situación de Discapacidad Cuna de la Libertad del municipio de Tame, Arauca, ASODIS, en el municipio de Tame. Metodología. Estudio cualitativo de tipo descriptivo, para el cual se aplicó una entrevista abierta semiestructurada, con el objetivo de conocer las barreras que se presentan al momento de acceder a la atención en salud. La investigación nos permite realizar la identificación de las barreras que se presentan a las personas con discapacidad, siendo así determina la atención en salud, por medio de una entrevista como nuestro instrumento de recolección de datos, las cuales nos autoriza a que el entrevistado sea preguntado e interpelado por el informante, llevando así a una entrevista semiestructurada, la cual permite que se realice comentarios u opiniones, matizar las respuestas e incluso desviarse del guión. Para este estudio se utilizó un diseño narrativo en donde se hace una recolección de los datos de las personas y éstas nos regalan sus experiencias u opiniones, las cuales nos permiten analizarlas. Esto enfocado a un suceso o fenómeno que esté ocurriendo en este tipo de población. Las categorías que utilizamos fueron geográfica, económicas, administrativas, culturales y sociales. Esta entrevista se aplicó a 12 personas en situación de discapacidad de ASODIS, que accedieron a realizarla, permitiendo obtener diferentes puntos de vista. Se realizó un proceso de análisis en donde primero encontramos una transcripción de la entrevista. Se realiza el proceso de transcripción de la entrevista realizadas a los diferentes usuarios para así facilitar el análisis de datos. Codificación de los datos. Se realizó una codificación axial y una codificación selectiva. Siguiendo, realizamos una categorización de análisis en donde encontramos funciones corporales, estructuras corporales, actividad y participación, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, adaptación, barreras de accesibilidad en los servicios, accesibilidad a los servicios, barreras y obstáculos y facilitador. Muchas gracias.
Buen día, mi nombre es Mónica Alejandra Molina, estudiante de séptimo semestre. Ahora voy a dar a los resultados. Teniendo en cuenta a todas las respuestas que se obtuvieron mediante la entrevista, se logra obtener todas las experiencias con respecto a las barreras y al acceso a la atención en salud que tienen las personas en situación de discapacidad, y se realizó una categorización, la cual se divide en 4: la geográfica, la económica, la administrativa y la cultural y social. Teniendo en cuenta esto, se denomina que las barreras son de tipo geográfica cuando se refiere a las construcciones, como pueden ser autopistas, escaleras, o de pronto las mismas construcciones de los facilitadores de acceso, como lo son las rampas. También tenemos aquellas que son los de costos, mediante el acceso a los medicamentos, la atención en salud como tal, como las citas, o también está aquellos que son lo que se refiere a transporte. Teniendo en cuenta esto, realizamos una interpretación en donde en la categoría geográfica obtuvimos que la mayoría de personas entrevistadas tenían pues respuestas a funciones corporales, limitaciones a las estructuras corporales, que se refiere más a la parte de la falta de un órgano o al daño o limitación de cierta estructura corporal, la actividad y participación, que se refiere a que ellos puedan ejecutar ciertas actividades de una manera adecuada. También están las limitaciones de la actividad, pues todo aquello que les dificulta realizar dichas actividades. Las restricciones en la participación se refiere más a cosas que no pueden realizar porque son limitantes, y que además de eso influye la parte de las funciones vitales. En cuanto a la adaptación, que fue una interpretación que pues realizamos, porque las personas por lo general deben adaptarse al entorno y no el entorno a ellos. Entonces, si hay una limitación, ellos lo que deben hacer es adaptar su manera de vivir para poder circular o para poder acceder a los servicios en salud. Y también pues obtuvimos que la mayoría referenciaba que tenían barreras para acceder a los servicios en salud, que había muy pocos facilitadores, había muchas barreras u obstáculos, y algunos también referían que tenían accesos a los servicios de salud de una manera oportuna. Ahora, en las barreras de tipo geográfico, que se refieren, como había dicho anteriormente, a las construcciones que se realizan por el hombre, que las personas, la mayoría decían que tenían muchas limitaciones para desplazarse, ya sean por construcciones mal hechas, por escalones o por rampas. Ejemplo, iban en su silla de ruedas y no se podían desplazar o no podían subir solos porque la rampa es demasiado empinada. Entonces, pues no tiene las medidas adecuadas o no está construida adecuadamente para poder acceder a los sitios de atención en salud. Especialmente se referenciaba que en el hospital de Tame no se encuentran pues adecuadas ese tipo de facilitadores. Además, también hay las barreras administrativas, que se refiere a todas aquellas que brindan servicios como los horarios de atención y los turnos, y la accesibilidad para las citas, debido a que la atención en salud para medicina general, la mayoría decían que era muy buena, pero cuando se refería a las citas para un especialista o para un tratamiento de urgencia que necesitaran de pronto viajar, eran mucho más demoradas, y pues había muchos obstáculos o barreras para acceder a estos servicios, y que les colocaban muchos peros. En cuanto a las barreras culturales, que se refieren a todo lo que es el entorno, la inclusión social, laboral en la comunidad, también pues se presentaban dificultades o limitaciones en la participación. ¿Por qué? Porque de pronto ellos iban hacia el parque o iban hacia algún lugar de aquí de Tame y no podían movilizarse adecuadamente, porque para iniciar no hay unas buenas facilitadores para ellos acceder, y las personas, los pocos que hay, los facilitadores que hay, las personas no respetan. ¿Por qué? Ejemplo, llegan al parque, van a subir, y justo enfrente de la rampa está un carro estacionado. Entonces eso es una barrera. Además, algunos decían que han presentado dificultades para tener acceso al trabajo. Entonces pues hay una exclusión de tipo laboral. En cuanto a las barreras económicas, la mayoría referenciaban que algunos medicamentos, algunas citas médicas o algunas autorizaciones debían realizarlas por su propio recurso, porque tenían muchas dificultades para acceder a ellas. Principalmente referenciaban que para conseguir, por ejemplo, la silla de ruedas, un bastón o algún otro facilitador, necesitaban a veces hacer ventas o reunir por su familia o amigos que les colaboraran para poder realizar la compra de ellas, porque al pedirla al gobierno o a alguna institución se demoraban de 1 a 2 años en entregarles pues estas facilitadores, y ellos lo necesitaban urgentemente. Muchas gracias.
Buen día para el jurado y todos los asistentes. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez Manzano, estudiante del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, y voy a darle continuidad al proyecto de investigación Barreras en el acceso en la atención en salud en personas en situación de discapacidad. Continuamos con el análisis y discusión. Aquí tenemos que la Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como un fenómeno complejo que se compone tanto de factores personales como de factores contextuales, que pues aquí se tienen en cuenta las barreras y los obstáculos, y estos luego van a ejercer un efecto de deficiencia personal. Por lo anterior, las discapacidades se dividen en 4 grupos. El primer grupo, que son las discapacidades sensoriales y de la comunicación, incluyen deficiencias y discapacidades oculares, auditivas y del habla. En el segundo grupo encontramos las discapacidades motrices o físicas, que incluyen las deficiencias para controlar los movimientos, para manipular objetos o para caminar. En el tercer grupo encontramos las deficiencias intelectuales y conductuales, y finalmente están las discapacidades múltiples. Tomando la ley 1618 del 2003 en Colombia, que esta tiene como objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, y también a su vez vela por la inclusión social, y para ello pues asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Entonces, de acuerdo a esto, se puede plantear que el acceso a los servicios de salud es uno de los retos más grandes que tienen los países con el sistema de salud de los países de mediano y bajo ingreso, ya que se entienden como la capacidad que tienen o que se desarrolla una persona o un grupo de personas para buscar y obtener la atención médica. Entonces, para establecer cuáles son las barreras al acceso a la atención en salud pública, es necesario entender que la accesibilidad quiere decir la forma en la que los servicios llegan a las personas. De acuerdo a esto, se puede decir que existen obstáculos o barreras que se pueden presentar de tipo geográfico, económico, administrativo y cultural. Con referencia a los resultados que se obtuvieron, podemos evidenciar que en esta población se presentan barreras de accesibilidad a los servicios de salud, es decir, que sí presentan barreras. Sin embargo, un número o un porcentaje mínimo expresó que refiere o que presenta una buena accesibilidad en estos servicios o en esta prestación de servicios. Entonces, basado en los resultados presentados anteriormente, los entrevistados refirieron opiniones a su vez, de las cuales nos permitían a nosotros determinar la situación de cada categoría en cada uno de ellos. Siendo así, podemos realizar un análisis de situación en la que viven las personas de discapacidad en la localidad de Tame, Arauca. A manera de conclusión, tenemos que las diferentes leyes que cobijan los derechos de las personas con discapacidad permiten la inclusión y prestación en los servicios de salud. Sin embargo, al realizar el análisis de las entrevistas aplicadas en esta vez, se puede concluir que las principales barreras de acceso están ligadas en la categoría económica, ya que impactan directamente en los accesos a los servicios de salud. Otra conclusión que tenemos son que las personas en situación de discapacidad y sus familias se encuentran diariamente con limitaciones de tipo geográfico en el municipio de Tame, Arauca, y más cuando hablamos pues del servicio o del sistema que se presta actualmente de salud. Finalmente tenemos, o se puede decir, que hoy en día la accesibilidad a la salud está en una situación crítica, ya que no es solo decir que existe la cobertura o el aseguramiento por parte del régimen contributivo y el régimen subsidiado, sino que hay que tener en cuenta cómo llegan estos servicios a las personas con discapacidad. Hay muchas formas que se ven afectadas para la prestación de estos servicios. No es solamente que se tenga el aseguramiento por parte del régimen contributivo o subsidiado. Mis trabajos citados, muchas gracias.